¿Qué tal amigos de Villamitre Plaza? El placer de saludarlos. Soy Andrés Agulle y como siempre nos encontramos aquí para hablar de Fórmula 1 y de nuestro Franco Colapinto porque se viene la 10ª fecha del campeonato, el Gran Premio de Canadá en Montreal, en la isla de Notre Dame, una isla que está cerquita, pegada a la ciudad de Montreal y que se utiliza para correr autos solamente una vez por año y es para la Fórmula 1. Será el Gran Premio 1136 en la historia de la Fórmula 1, la carrera número 54 que se corre como Gran Premio de Canadá. Este circuito que conocemos aquí en Montreal es el que más se ha utilizado por mucho. También se ha corrido en un par de ocasiones en Mont-Tremblant, aquí muy cerquita, y un par de ocasiones también en Mosport Park, pero casi siempre se ha corrido aquí en este circuito que ya es tradicional, histórico y un referente de toda la categoría. De hecho, por muchos años, hoy hay que pensar que la Fórmula 1 tiene una carrera en México, tiene 3 en Estados Unidos, además de la de Brasil, pero si hablamos exclusivamente de la parte norte del continente, por muchos años la única carrera que se siguió disputando fue esta del Gran Premio de Canadá. Un circuito que tiene muchas características realmente entretenidas. La primera es impredecible con el clima. De hecho, el año pasado se largó con neumáticos intermedios, con algo de lluvia. Algunos largaron con neumáticos para piso totalmente mojado. Es decir, el clima puede jugar un factor. Ahora, el pronóstico del clima dice que no va a llover. Nadie te asegura nada cuando estás hablando de un circuito como el de Canadá. La lluvia puede aparecer en cualquier momento y la lluvia ha sido factor históricamente en este circuito. 7 de los últimos 12 grandes premios se han ganado desde la pole position. 10 de los últimos 12 grandes premios se han ganado aquí largando desde la primera fila. Y eso que es un circuito donde no es tan complejo superar autos. Hay lugares para sobrepasar, sobre todo si entendemos que es un circuito de alta velocidad y poca o media carga aerodinámica. Y lo más importante, la combinación ideal para que haya maniobras de sobrepaso: alta velocidad, rectas largas y frenajes muy bruscos. Es un circuito, vamos a empezar a meternos a ver algunos gráficos. Allí tenemos el mapa del circuito, tiene 3 zonas de DRS, es decir, 3 zonas donde el auto bajando el alerón trasero móvil gana mayor velocidad. En 2 de ellas se termina transformando en zonas de sobrepaso. Una, la curva 13. El circuito básicamente tiene 2 cabeceras, 2 puntas de la isla. Cuando se llega a la horquilla de la última, que es un lugar donde se puede intentar maniobra de sobrepaso, esa es la curva número 10. De ahí la curva 11 y 12 en realidad son curvas que se hacen a fondo, son pequeñas desviaciones. Eso es todo a fondo hasta que llegan al frenaje de la curva 13. La curva 13 es una especie de chicana derecha-izquierda que hay en el ingreso a la recta principal. Esa chicana, el frenaje de esa chicana derecha-izquierda es un lugar de sobrepaso. Cuando salen en esa izquierda para ingresar a la recta principal está el famoso muro de los campeones. Allí está el muro el cual, sobre todo en clasificación, vamos a ver a los pilotos prácticamente rozarlos, pasarle a 1 centímetro, 1 milímetro, porque ahí se hace una buena diferencia en el tiempo de vuelta. Y se le llama el muro de los campeones porque allí han quedado varios campeones contra el muro. Schumacher, Damon Hill, son varios los campeones, Jenson Button, que han terminado chocando en ese sector y de ahí que se lo llamó el muro de los campeones. Cuando salen de ese muro de los campeones y van rumbo a la curva 1 y 2, también está el otro lugar de sobrepaso, también hay zona de DRS y son las 2 formas o los 2 lugares donde más se puede pasar. No es un circuito que tenga mayor desgaste ni estrés en los neumáticos, por eso Pirelli va a traer su gama más blanda para esta carrera, es decir, C4, C5 y C6. Hemos hablado mucho de los neumáticos, vale la pena repetirlo. Pirelli tiene desde el C1 al C6 una gama de distintos compuestos de neumáticos. El C1 es el más duro, el C6 es el más blando y debuta en esta temporada. Y Pirelli decide qué 3 lleva para cada carrera. Para esta carrera lleva C4, C5 y C6, la gama más blanda que tiene disponibles y que ya han disputado 2 grandes premios, el de Imola y el de Mónaco. Esta será la tercera carrera que se corra con ese C6 a lo largo de todo el fin de semana. Un neumático que todavía no terminan de descifrar los equipos. Si bien ya hay 2 carreras de experiencia y eso significa 2 carreras de información para entender cómo funciona el auto, hay que recordar que en Imola hubo algún equipo que prefirió clasificar con el C5, el medio, el amarillo y no con el C6, que muchas veces abre la vuelta en un buen nivel pero se desgasta tan rápido que para la parte final del circuito el neumático ya sube demasiado de temperatura y no termina rindiendo del todo bien. Vamos a ver cómo se adapta y cómo se acomoda a esta pista, que no es una pista que particularmente sea abrasiva ni que castiga el neumático mucho. Primero, el año pasado se reasfaltó toda la pista, pero mantuvo una característica que siempre ha tenido Montreal, y es
No es un circuito abrasivo, no es un circuito de mucho desgaste, no es un circuito que queme los neumáticos, ni tampoco se corre una temperatura que influyan demasiado en los neumáticos. Repito, el pronóstico del tiempo habla de 23, 24, 25 grados centígrados. Eso va a subir seguramente en la pista y a esta hora no hay posibilidad de lluvia. Por eso vemos el autito de Fórmula 1 con los 4 neumáticos en verde, porque no es un circuito que castigue los neumáticos ni por abrasividad, ni por fuerza lateral, que es algo que hablamos permanentemente. Si es un circuito que tiene curva contra curva y el auto tiene que ir respondiendo y cambiando cargas de un lado a otro de acuerdo a la curva, generalmente estos circuitos terminan castigando un poco más a los neumáticos. Si tienen curvas de mediana y alta velocidad que apoyan sobre un neumático, termina desgastando más ese neumático. Si hablamos de un circuito que tiene mucha temperatura, termina castigando los neumáticos. Ninguno de los escenarios pasa aquí con Montreal. El año pasado la estrategia fue a 2 paradas, una carrera que estuvo condicionada por la lluvia. Ganó Verstappen, se largó con intermedios, pasó intermedios, terminó secándose la pista y Verstappen cerró la carrera con neumáticos medios. Para esta temporada se espera en piso seco una estrategia que puede ser a 1 o a 2 paradas. Y yo creo que todo tiene que ver con lo que descubran o cómo trabaja el compuesto de neumáticos C6, el más blando del cual veníamos hablando, y si le permite a los equipos pensar en una estrategia de una sola parada o si van a tener que ir a 2. Eso lo van a ir descubriendo a lo largo que empiece el fin de semana desde el día viernes. La diferencia, como pueden ver, es 48 centésimas de segundo más rápido el blando que el medio, casi un segundo, 95 centésimos con respecto al duro. Pero ya hemos hablado muchas veces de esto. Esa diferencia en el tiempo es en una vuelta. En 2, 3, 5 vueltas el neumático blando empieza a perder rendimiento y el medio y el duro empiezan a sostenerlo en la ronda larga. En la bandera verde se demora 18.5 segundos una parada en los pits normal. Es un circuito bastante rápido para hacer parada en los pits. Siempre hablamos alrededor de los 20, un poquito más segundos el total de la parada. Aquí 18.5. Por eso se puede especular con hacer una segunda parada. El tema es que con auto de seguridad o con Virtual Safety Car, la pérdida es de 9 segundos y medio, casi 10 segundos. En una pista callejera que cambia mucho, que evoluciona, ahora lo vamos a hablar, hay un 83% de posibilidades que salga el auto de seguridad. 83% de posibilidades. Entonces, todo lo que hablemos en cuanto a la estrategia en función de los neumáticos, habrá que adaptarlo también y entender que no solamente los neumáticos van a ser un factor en la carrera, sino que también lo va a ser el tema de los autos de seguridad. En qué momento salgan, qué relación van a tener con la carrera y qué relación van a tener con la estrategia que van a desarrollar cada uno de los equipos. Esto es lo más importante para tener en cuenta en la previa de la carrera. Neumáticos blandos, no hay mayor desgaste. En una pista que es de rectas largas y muy veloces y que tiene un par de lugares de sobrepaso. Serán 70 vueltas, siempre le decimos casi todas las carreras son alrededor de los 305 kilómetros. Mónaco es una excepción porque es una carrera muy lenta que se demora mucho y por tiempo se corre una distancia mucho más corta. El récord es 1.13.078 y vamos a características que tiene este circuito. Tracción 4. ¿Por qué tracción 4? Porque en esto de tener rectas largas y frenajes tan bruscos, sobre todo en las dos cabeceras, se necesita un auto que traccione mucho. Se para tanto el auto en la zona de frenaje que hay que salir a acelerar a recta larga. Entonces la tracción es muy importante para marcar la velocidad final. Es un circuito particularmente veloz, particularmente rápido. El grip del asfalto 2 no es un asfalto que tenga mucho grip ni tenga mucha abrasión, solamente uno. Es decir, el tema del deslizamiento por la falta de grip va a ser un tema del cual escuchemos hablar a los pilotos a lo largo del fin de semana, pero con solamente un 1 de abrasión no es un circuito, como le explicaba recién, que desgaste los neumáticos. La evolución del circuito es 5. Es probablemente una de las evoluciones más impresionantes que tiene toda la temporada de Fórmula 1. ¿Por qué? Y esto lo hablamos siempre en los circuitos callejeros, pero particularmente se da en este. Porque es un circuito que no se utiliza para ninguna otra carrera, donde no hay otra actividad a lo largo de todo el año. Entonces cuando llegan acá es un parque donde simplemente la gente sale a correr y a caminar el fin de semana y esa pista no se utiliza absolutamente para nada. En la medida que van pasando los autos, primero se limpia, después se va pegando el caucho. Una vez que se va pegando el caucho en el circuito, la pista va cambiando por completo. Entonces, no es que cambia por completo de viernes a sábado y de sábado a domingo, o que cambia por completo de la primera tanda de entrenamientos a la segunda, que es a la tarde del día de viernes. Cambia
minuto a minuto, vuelta a vuelta. Cada vez que un auto vaya pasando y entendiendo que no es un piso muy abrasivo, va dejando caucho que lo va haciendo un poco más abrasivo, que le da un poco más de adherencia. Por eso, parte importantísima de la puesta a punto es ir alcanzando el circuito. ¿Qué es alcanzar el circuito? Saber que ahora salís con un auto, con una puesta a punto y con unas referencias de frenado y de doblado que dentro de 5 minutos ya no te sirve, ya cambiaron, porque la pista va cambiando, la pista va evolucionando. Entonces, en la puesta a punto y en la forma de manejar, hay que ir calculando todo el tiempo cómo alcanzar una pista que va cambiando tanto. El estrés de los neumáticos es estrés, ahí tiene que ver básicamente con los frenajes y las aceleraciones, pero no con un desgaste como hablábamos recién, sino con la fuerza que recibe cuando hay que frenar tan brusco después de rectas tan largas, cuando hay que poner toda la presión en el piso para acelerar, y hay un par de curvas que son semi-chicanas donde el neumático sí recibe un golpe, sobre todo porque entendiendo que hay chicanas se le pega mucho a los pianitos, y en esto de pegar a los pianitos ahí el neumático sufre y el neumático termina siendo importante, no por desgaste, sino por el estrés que sufre por los golpes. Frenaje 5, lo acabamos de hablar, rectas largas, hay que pararse sobre el freno, y en eso de pararse sobre el freno se puede marcar diferencia para hacer sobrepaso. Fuerza lateral 1 no la tiene, no es un circuito de heces, como habitualmente hablamos, y carga aerodinámica 1, si bien hay que tener cierto compromiso de aerodinámica para entrar en las chicanas, la realidad es que se corre en un circuito donde las rectas son tan largas que al final de cuentas hay que priorizar más la carga aerodinámica baja para que el auto sea rápido en la zona veloz, en la zona de recta, y castigarlo un poco o sufrir a la hora de doblar. Si vemos lo que pasó con los neumáticos el año pasado, fue una carrera un tanto extraña, por lo que les decía, se largó con intermedios, algunos largaron con full wet, por eso el porcentaje de vueltas por compuesto de la temporada pasada, 65% de las vueltas se hicieron con neumático intermedio, 25% se hicieron con los neumáticos medios. ¿Qué significa? Que se largó con lluvia, se largó con intermedio, algunos que fueron los Haas el año pasado largaron con los neumáticos full wet, cuando la pista se secó, algunos fueron por los neumáticos duros, por eso el 9% se hizo con neumáticos duros, el 25% de la carrera se hizo con neumático medio, que es la parte final. El porcentaje o la cantidad de vueltas promedio que cada neumático fue utilizado es importante para tenerlo como referencia. El duro del año pasado se utilizó por un promedio de 21 vueltas, 21.4. Tiene que ver también con el momento en el cual se secó la pista. Pero pensemos que ese duro del año pasado no existe este año, porque es el C3 y ahora Pirelli ha traído C4, C5 y C6. El medio del año pasado, promedio 18 vueltas y media, es el duro de esta temporada. Entonces vamos a ver si sirve para que el duro sea un neumático de carrera o ya no es un neumático que se utilice tanto y vamos a ver más medios C5 y a lo mejor algún rojo C6. Yo creo que el C6 la va a tener realmente difícil para hacer un neumático para tener en cuenta el fin de semana, pero no sería la primera vez y ya nos ha sorprendido la Fórmula 1 con algunos escenarios donde tiene la utilización de los neumáticos blandos. Pero este C6, repito, todavía están tratando de encontrarle la vuelta. En la perspectiva previa, McLaren tiene que ser el más rápido por una décima con respecto a Red Bull. Red Bull históricamente ha sufrido con los circuitos donde hay que pegarle a los pianitos. Atrás viene Mercedes y Ferrari. Se ha alejado un poquito la brecha, se abrió en la última carrera con Williams. Vamos a ver cómo funciona acá en circuito de velocidad máxima. Y acá vamos a hablar de Alpine y de Franco Colapinto. No es un circuito que particularmente sea el que potencie las características de Alpine. Alpine tiene una situación bastante compleja en su auto. Primero y principal, es un auto en el que las curvas lentas no se le da muy bien. Acá hay 2 o 3 curvas lentas, principalmente en las cabeceras. Segundo, tiene una gran deficiencia con respecto al resto, que es el motor. Es el único que utiliza este motor y este motor tiene 20-30 caballos menos que los Mercedes, menos que la Ferrari, menos que el Honda que tiene Red Bull. Entendiendo que es una pista de rectas largas y de mucha potencia, Alpine va a pagar la consecuencia de curvas lentas, 1, 2, rectas tan largas donde hay que poner potencia en el motor. ¿Dónde le va bien Alpine? En las curvas de media y alta velocidad no hay tantas en este circuito, hay un par, ahí puede tratar de marcar diferencia y tratar de acomodarse. Para Franco Colapinto no es un fin de semana fácil. Primero y principal porque ya llega con mucha presión, ha corrido 3 carreras, no ha brillado en esas 3 carreras, hay momentos donde da la sensación que ha cumplido un poco más, hay momentos donde da la sensación, y él mismo lo dice, que todavía está tratando de entenderse con el equipo. Un equipo que
está sufriendo muchos cambios. De hecho, todavía no tiene un director principal, un team principal designado. Se ha hablado mucho acerca de posibles candidatos. Briatore es el que está en este momento como team principal, pero no puede estar en el pit lane llevando la carrera porque no tiene una licencia FIA para eso. Entonces tiene que tener otra persona a cargo. Se habla de un montón de nombres. Christian Horner, que está en Red Bull. Ya Christian Horner ha dicho que su proceso con Red Bull no ha terminado. Tiene contrato hasta 2030. También hay un convenio entre los equipos que si un hombre importante, ingeniero, team principal, director, sale de un equipo, hay que darle un periodo de descanso antes de hacer la transición a otro equipo y habrá que ver la transferencia de información también. Entonces lo de Horner sería difícil. Se habla de Nielsen, un hombre que en algún momento estuvo en Enston, ahora está en la Federación Internacional de Automovilismo, en la FIA, en la Fórmula 1 también, pero está con una consultora, entonces prefiere seguir con su negocio y le habría dicho que no habría Tore. No hay un escenario de un candidato claro, entonces va pasando que internamente el equipo todavía no tiene un liderazgo muy claro, más allá del de Briatore, que es el hombre fuerte, pero en la ejecución del fin de semana no lo tiene. El auto no está en las mejores condiciones de desarrollo, de evolución, por más que Alpine siga diciendo que el año que viene quiere pelear por podios y quiere pelear por este escenario. La realidad es que el auto no ha estado más allá de una carrera a la altura de cómo terminó el año pasado peleando consistentemente por puntos. Los problemas internos que acabo de decir con las cimbronazos de parte de ingeniería, de desarrollo y de personal que ha sufrido el equipo. Y en esto Colapinto llega con 3 carreras de experiencia donde tuvo un accidente, donde después fue castigado por Mónaco, donde clasificó muy atrás y la carrera, ya fue en Mónaco, lo explicamos, se abrió mucho la carrera, hubo mucha estrategia, no pudo hacer mucho. Y en la última, el Gran Premio de España, donde un problema en la transmisión del auto no le permitió clasificar mejor, cuando claramente tenía en España para poder clasificar mucho mejor, y eso le condicionó mucho la carrera. Termina 15º, pero más allá del resultado final, la sensación es que el auto nunca estuvo para la carrera, que perdió muy rápido el consumo de los neumáticos, que le costó mucho sostener el ritmo de los que venían adelante y que le quedará el resultado final, ese 15º puesto, que a lo mejor decora un poco, pero la realidad es que el ritmo del auto fue realmente pobre. Entonces, entre que en algún error de Franco, alguno del equipo, el auto que no está rindiendo bien, le habían llevado mejoras a España, a Gasly, que todavía no las tiene Franco Colapinto y que las va a tener ahora para este fin de semana de Canadá, la realidad es que no ha causado Colapinto el impacto en Alpine que causó en Williams el año pasado cuando llegó y debutó en la Fórmula 1. Por eso empieza a haber mucha presión sobre Colapinto, en un circuito donde se va muy rápido, donde es callejero, donde las paredes están realmente muy cerca de la pista. Entonces, tiene que arriesgar con el compromiso, y esto lo hablamos siempre, tiene que arriesgar, no se tiene que pegar. Tiene que sacar lo máximo, no puede tener accidentes. Tiene que ir a pelear la última décima, no puede rozar los muros. Es decir, no es fácil ese balance de cómo le sacas lo máximo, sobre todo porque para sacarle lo máximo al auto se requiere de mucha confianza en el auto. Y hoy Franco no parece tenerle esa confianza al auto, no parece haber desarrollado Colapinto una relación de confianza con el auto. A lo mejor mejora este fin de semana, ha tenido 2 semanas para trabajar, para descansar, para enfocarse con los ingenieros en encontrar soluciones, y a lo mejor llega el viernes, pone el auto en la pista, empieza a funcionar bien y va desarrollando una confianza que hasta ahora el auto no le ha dado. En los circuitos callejeros principalmente la confianza es clave. En las clasificaciones siempre, en los callejeros particularmente, porque es donde hay que pasarle a 1 centímetro al muro y para eso tenés que saber exactamente qué va a hacer el auto, cuánto lo podés presionar, a dónde lo podés apretar, a dónde lo podés apurar. Por eso, un fin de semana que genera mucha expectativa sobre Colapinto. ¿Cuánto puede dar Franco? Puede ser el mejor fin de semana de la temporada. ¿Cómo lidia con esta presión? Briatore ya habla de rendimiento, no habla ni de 5 carreras como se había dicho en el principio, niega que hayan sido 5, 3, 4, 8, las que sean, él habla de rendimiento y que el rendimiento es el que manda. Ahí está Paul Aron, otro piloto de reserva esperando, ahí está Duhan, que todavía está con contrato y sigue cobrando por parte del equipo, se habla de algún otro piloto experimentado también. Más allá de que pase o no pase nada de todo esto, a Franco Colapinto le hace ruido seguramente. Entonces, mantenerse enfocado y hacer un buen fin de semana será clave como para quitarse un poquito de este ruido y de esta presión que tiene alrededor. Lo más importante, no cometer errores, estar cerca de Gasly, terminar con el auto limpio, soñar y tratar de pelear por puntos. Ese sería el fin de semana ideal para Franco Colapinto, repito, en un escenario en el cual llega en una situación él y el equipo bastante compleja,
pero las situaciones complejas generalmente son oportunidades de dar vuelta a la página y de salir adelante. Así llega la Fórmula 1 para este fin de semana, carrera importante, divertida, que vale la pena ver, no se la pierdan, circuito donde hay sobrepasos, circuito donde puede llover, circuito donde pasan muchas cosas, así que a estar pendientes todo el fin de semana de la Fórmula 1. Amigos de Villamitre Plus, les mando un abrazo muy grande y como siempre, con la Fórmula 1 y con Franco Colapinto, siempre en todas nuestras plataformas.